Bienvenidos a otro episodio de Amor Crudo, el espacio donde hablamos sin filtro de lo que nadie te enseñó del amor, pero viviste igual. Hoy vamos a meternos en un tema que genera muchas preguntas, discusiones y hasta rupturas. ¿Cuál es la diferencia entre tener privacidad y guardar secretos en una relación? Vamos a hablar de celulares, contraseñas, redes sociales, pero también de límites, confianza, inseguridades y madurez emocional. Este episodio no es para decirte lo que deberías hacer, sino para que te cuestiones desde dónde estás actuando tú. Ahora, ¿qué es la privacidad en una relación? Ok, la privacidad es el derecho que cada persona tiene a tener un espacio propio, individual, incluso estando en pareja. Surprise. Tener privacidad no significa esconder cosas, significa que no todo debe ser compartido automáticamente solo por estar en una relación. Te doy un dato. Según la Asociación Americana de Psicología, la privacidad personal es clave para la autonomía y el bienestar emocional en relaciones duraderas. De hecho, la pareja que mantiene ciertos espacios individuales reporta niveles más altos de satisfacción. Por ejemplo, tener tu propio diario o journal, guardar una conversación con una amiga que confía en ti, tener un grupo de WhatsApp que pues no compartes con tu pareja. Tener pareja no significa perder el derecho a ser persona, así lo digo. Ahora, ¿qué son los secretos y cómo se diferencian, Michelle? Es algo que deliberadamente ocultamos porque sabemos que puede dañar o alterar la confianza, pues, si se supiera. A diferencia de la privacidad, el secreto siempre lleva una intención de ocultamiento por miedo a las consecuencias. Te doy algunos ejemplos. Seguir hablando con una ex sin decirlo. Ojo, sin decirle a tu pareja. Esconder deudas, borrar mensajes para que no se vean, muy común. Un estudio publicado en Journal of Social and Personal Relationships encontró que las personas que ocultan información relevante en una relación suelen experimentar más culpa, ansiedad y conflictos. ¿Te suena? El problema de los secretos es que erosionan la base emocional del vínculo, la confianza. Y una vez que se rompe, cuesta muchísimo reconstruirla, te lo aseguro. ¿Y el celular? ¿Debemos saber las contraseñas del otro? Pregunta válida. Aquí es donde se pone interesante. Muchas parejas se preguntan, pues si no tengo nada que ocultar, ¿por qué darte mi contraseña? La pregunta real debería ser, ¿por qué necesitas tenerla? ¿Desde dónde viene ese deseo? ¿Es el control? ¿Es simplemente por información? Si lo haces por transparencia mutua y hay acuerdo, perfecto. Ahora, si lo haces para espiar o controlar, ahí hay una herida de confianza que no se resuelve con una clave. Querido, el celular no es el problema, ¿ok? Es el símbolo que le das al celular, el símbolo de cuánto confío en ti y cuánto confías tú en mí. Algunos estudios dicen que el snooping o revisar el celular de la pareja a escondidas se asocia con relaciones de baja satisfacción y altos niveles de ansiedad en ambos miembros. Entonces, ¿cuándo se vuelve esto tóxico? Cuando uno empieza a exigir acceso total a todo, a revisar el celular constantemente, a preguntar, ¿y quién es esta persona? No estamos hablando de cercanía, estamos hablando de inseguridad disfrazada de amor. Esto puede generar una dinámica de vigilancia constante, falta de confianza mutua, agotamiento emocional. Muchas veces esta necesidad de control viene de heridas pasadas no resueltas. Una infidelidad anterior, una crianza donde el amor se asociaba con control, o incluso nuestras propias inseguridades de autoestima. Una frase muy común que yo escucho es que si no me muestra el celular, siento que me está ocultando algo. Y no, a veces simplemente quiere tener su espacio y eso también está sano. Ahora, ¿cómo afectan estos temas en la pareja? Si uno de los dos siente que no puede tener un mínimo de espacio personal sin ser acusado de ocultar algo, se empieza a generar una tensión constante. Esa tensión no se vive con amor, sino con desconfianza. Lo que empieza como pásame tu clave puede terminar en quiero revisar tus mensajes todas las noches antes de dormir. ¡Auxilio! Y eso, más que amor, es miedo, es apego ansioso, es la necesidad de control disfrazada de solo quiero sentirme seguro o segura. El equilibrio está en que tengamos derecho a nuestra privacidad, podamos hablar si algo nos incomoda, sepamos que el amor no se demuestra dando acceso total a todo, sino respetando límites. Ahora, ¿qué hacer si uno de los dos se siente incómodo? ¿No? Aquí va lo más importante del episodio de hoy. Lo sano no es tener una regla única para todas las parejas, sino poder hablarlo. Algunas preguntas que pueden ayudarte serían, ¿desde dónde me nace este deseo de saber? ¿Qué me daría ver la contraseña de su celular? ¿Estoy buscando calmar mi ansiedad a través del control? ¿Será eso? Tener una conversación con tu pareja
donde puedas decir, últimamente me he sentido inseguro o insegura y tengo miedo de que estés ocultándome algo. Me gustaría que habláramos de esto sin que te sientas que te estoy acusando. Esta es una forma sana de abordar el tema sin imponer, sin culpar y sin invalidar. Ahora, ¿qué pasa si ya se rompió la confianza? Si hubo infidelidad, mentiras o cualquier otro tipo de situación donde se vulneró el acuerdo de pareja, es normal que la confianza pues no esté sólida, pero cuidado con creer que la solución es volverse policía del otro. Eso no funciona. Para recuperar la confianza requiere tiempo, coherencia entre palabras y acciones, responsabilidad emocional y a veces ayuda profesional. Si necesitas controlar a la otra persona para sentirte seguro o segura, mi amor, ya no estás en una relación, estás en un sistema de vigilancia. ¿Eres vigilante? Entonces, ¿privacidad o secretos? Privacidad es tu derecho. Secretos son una elección que daña. Transparencia no es lo mismo que el control y el amor sano se construye con diálogo, no con espiar celulares. Ahora, no me voy a sentar aquí y decirte que yo nunca he revisado un celular porque sería una hipócrita, ¿ok? Y eso que soy terapeuta. Aunque cuando revisé los celulares no era terapeuta, pero bueno, tú me entiendes. Pasa, somos humanos, ¿ok? Te estoy hablando al nivel ya grande, expandido, de siempre estarse revisando el celular, o sea, tu misión de vida es chequear celular. Yo siento que aquí todos hemos revisado por lo menos el celular una vez. No me vengan con mentiras. Y lo más cómico es que revisamos porque no confiamos en lo que sentimos verdaderamente y siempre terminamos encontrando algo. Entonces, pues ya eso será otro episodio. ¿Qué hacer cuando eres tú la que está revisando el celular y cómo escucharte a ti misma para no seguir haciendo lo mismo y poder salirte de esa relación? Gracias por quedarte aquí hasta el final. Si este episodio te ayudó, compártelo con alguien que también necesita escucharlo. Y recuerda, en el amor no se trata de controlar, sino de construir algo donde ambos puedan ser libres, seguros y auténticos. Nos escuchamos el próximo episodio de Amor Crudo.